El proceso para convertirse en un inversor. Un inversor coloca su dinero en otras empresas esperando un ingreso pasivo. En realidad, el activo puede ser una empresa, una propiedad inmobiliaria o una propiedad intelectual, o hay otras inversiones. El ingreso pasivo puede venir de dividendos o de la revalorización del activo. La ventaja de comprar una empresa es que estás invirtiendo en algo que ya sabes que funciona, en una empresa que ya está siendo cotizada en bolsa, porque tienen un modelo de negocio probado, lo cual no quiere decir que el día de mañana no vaya a quebrar. Y si quiebra, pues tú pierdes todo el dinero invertido en esa propiedad. Lo mismo ocurre con algunas inversiones inmobiliarias. Sabes que se va a alquilar, por cuánto vas a ganar por alquiler, cuánto vas a pagar de hipoteca. Un auténtico inversor espera recuperar su dinero y mantener el activo. Un auténtico inversor espera recuperar su dinero y mantener el activo. El problema es que cuando uno empieza a invertir no tiene dinero. Entonces tienes que crear tu propio activo que te permite invertir. Seguro que si ya tienes un trabajo y no te alcanza el dinero dirás, yo no puedo invertir. El único secreto aquí es que puedes crear un activo que te permita convertirte en un inversor. Ese activo lo puedes crear en tu tiempo libre, si quieres. Puedes empezar a crear tus propios mini activos y recibir pequeños ingresos que te permitan invertir. No tienen que ser grandes ingresos, pueden ser 100 o 200 euros mensuales o 1000, pequeñas cantidades de dinero. Por eso te quiero recomendar mi libro Microactivos para principiantes, que te dan algunas ideas para empezar a crear activos casi sin dinero con muy poquita inversión inicial. Cuando inviertes pequeñas cantidades todos los meses, pones a trabajar el interés compuesto. Y el interés compuesto es magia en largos periodos de tiempo. Warren Buffett lee 6 horas diarias. ¿Cuánto estudias tú todos los días sobre inversiones? Tu mayor inversión es tu cerebro, tu inteligencia financiera. Si empiezas a estudiar y poner en práctica hoy lo que aprendes, puedes obtener grandes ganancias como inversor. Por definición, un inversor quiere mantener sus activos. Por eso, antes de comprarlos, los estudia bien. No quiere comprar basura, porque los va a mantener. Estudia sus productos, visita sus tiendas y ve cómo es la atención al cliente, la calidad de los productos. Aquí te hago un inciso, por ejemplo, en España había un banco que se llamaba Caja Madrid, actualmente Bankia, y si tú ibas a uno de esos bancos, que luego quebró, luego de su salida a bolsa, y tuvo que ser rescatado por el gobierno español, veías que la cultura empresarial era bastante pobre, trataba muy mal al cliente, hasta con falta de respeto. Claro, la cultura empresarial viene de arriba a abajo. Cuando se desprecia al cliente, esto lo hacen los ejecutivos y entonces luego las personas con menos mando, pero que están de cara al cliente, te lo transmiten. Entonces visitar las tiendas es importante, percibir la cultura empresarial. Habla con los fundadores y clientes, no siempre está al alcance de todo el mundo, pero ve los vídeos que han hecho, los discursos que han dado y percibe qué feeling te dan estas personas. Un buen inversor compra barato. Decidir si una empresa es barata es difícil, por eso hay que estudiar tanto. Un buen inversor tiene pensamiento propio, tiene pensamiento creativo. Un buen inversor es perspicaz. La perspicacia es una cualidad maravillosa. Libros que debes empezar a estudiar para imitar a Warren Buffett y estudiar 6 horas diarias. No es posible para todo el mundo, pero si estás en paro, por ejemplo, podrías empezar a hacerlo. El primero, el que ya te he dicho, creación de microactivos para principiantes, está en mi página web que es crearactivos.com/carta. También te recomiendo Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch, un libro espectacular, importante que tienes que leer sobre la inversión. El pequeño libro de la inversión en valor de Joel Greenblatt, está el resumen en el canal. El Tao de Warren Buffett de David Clark, Guía para invertir de Robert T. Kiyosaki, libros excelentes que te van a abrir la mente al mundo de la inversión. A medida que estudies, ponte a hacer pequeñas inversiones. Descubre cómo funciona el mercado. No busques grandes ganancias, busca aprender sin apego. Como en el Zen, ¿no? El Zen y el arte del tiro con arco es un buen libro que deberías estudiar si quieres invertir. Dedica tiempo a la creación de tu activo todos los días e invierte, porque ese va a ser el dinero que vas a utilizar. Mantén tus inversiones, mira lo que pasa con lo que has estudiado, es decir, no las vendas inmediatamente, aunque estén en pérdidas en este momento. Escribe tus previsiones, cómprate una libreta y mantén tus previsiones respecto a la idea que tienes al momento de comprar la inversión y compáralas con los resultados. El primer objetivo de un auténtico inversor es aprender, conseguir sabiduría. Cuando tienes la sabiduría de Warren Buffett o Peter Lynch, es apuntar bastante alto, puedes aplicar esa sabiduría a cualquier inversión. Y ya no va a importar la cantidad de dinero que tengas, aunque ahora tengas poco, pero
porque habrás desactivado o más bien activado el poder del interés compuesto y es algo que te va a servir toda la vida. Entonces, me espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, por favor dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo y nos vemos en mi web que es crearactivos.com. Suscríbete, te voy a enviar información de mucha calidad, información que realmente te puede ayudar a convertirte en un mejor creador de activos y en un mejor inversor.